Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la Biblioteca Gabriel García Márquez y a la que para nosotros es la semana más bonita del año, porque en 2 años que llevamos abiertos, 2 años y pocos días, llevamos 3 festivales Kilómetro América, que para nosotros es materializar la especialización de nuestra biblioteca, que es la literatura latinoamericana. Por tanto, es un regalo, es un premio. Aquí sabemos un poquito de premios, pero yo creo que este es el más grande y el que lleva pinta de ser el más duradero. Decía ayer el regidor que era el mejor festival de literatura. Se vino arriba y dijo que era el mejor festival de literatura latinoamericana del mundo. Yo no sé si es el mejor en la parte... Este rival dijo de Barcelona. No dijo del mundo. Es que aquí como lo hacemos todo por del mundo... pero sí que es el más denso, creo que es el que más cosas tiene en pocos días. El más variado, eso se lo debemos a Eduardo, que es quien tiene en la cabeza todo el montaje. Y bueno, disfrutad mucho y larga vida al festival, que por lo que veo creo que sí que la tiene. Gracias. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Voy a ser muy breve nada más. Muchas gracias por estar aquí. Voy a presentar al moderador de la mesa, que es Alex Chico, un escritor nacido fuera de Barcelona, pero criado en Barcelona y muy vinculado con la ciudad, tanto así que su libro más reciente se llama Barcelona, Mapa Infinito. Es autor de Los nombres impares, Los cuerpos partidos y Un final para Benjamin Walter, narrador y poeta, cronista, ensayista. Él va a moderar esta mesa, que se llama La piel, la memoria, con Frank Báez, Jefferson Tenorio y Mafe Moscoso. Él los presentará muy brevemente a los autores y arrancamos. Muchas gracias, bienvenidos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Agradecer el trabajo de Casa América Cataluña, a Eduardo, por supuesto, a la Biblioteca García Márquez. Es un gustazo presentar esto aquí. Entonces es como no sé, como algo así como una especie de honor o de privilegio que creo que tenemos todos. Yo voy a leer una pequeña biografía para que conozcáis un poco a estos 3 autores. Empezamos por allí con Mafe Moscoso, es una autora ecuatoriana, investigadora, performer. Actualmente vive en Barcelona y enseña en BAU, Centro Universitario de Artes y Diseño. En 2003 obtuvo la beca Angar Banco Sabadell con el proyecto Un Océano por Venir Etnoficciones Sur y, entre otros, ha publicado el libro La Santita, año 2024, y los libros de poesía Desintegrar el hechizo, versos anticoloniales y Crónica Roja, y biografía para uso de los pájaros, infancia, memoria y migración. Jefferson Tenorio es de Río de Janeiro, radica en Porto Alegre, es doctor en teoría literaria, fue columnista del diario Cero Horai y de Wolf Folha de Sao Paulo, fue profesor visitante de literatura en la Brown University de Estados Unidos, textos suyos han sido adaptados al teatro, es autor de Estelas en Deus y O Avesso da Pele, que aquí se tradujo en catalán, por cierto, como L'altra cara de la pell, que recibió el premio Jabuti, que pronto será publicado en Portugal, Italia, Inglaterra y en otros muchos países, ¿no? Y por último, Fran Báez es un autor de Santo Domingo, ha publicado poemarios como La Marilyn Monroe de Santo Domingo y Llegó el fin del mundo a mi barrio, el libro de cuentos Págales tú a los psicoanalistas y libros de no ficción como Lo que trajo el mar. Es miembro fundador de la banda de spoken word El Hombrecito, que ha lanzado ya 3 discos. En 2017 fue seleccionado en la lista del iFestival como uno de los mejores escritores latinoamericanos menores de 40 años. Bien. Pero que la charla sigue, quiero decir. Bien, estos son datos fácilmente comprobables, los podéis buscar con relativa facilidad, son notas biográficas. Lo que yo puedo añadir como lector, ahora moderador suyo, es que son 3 autores magníficos. He tenido la suerte de leerlos durante estos días previos a la charla,
Son tres autores que, ligados un poco de manera un poco medio fácil, se te quedan tatuados en la piel. Es decir, cuando un autor continúa en ti después de haber acabado su lectura, de haber cerrado sus libros, es que algo funciona, algo han hecho bien, ¿no? Entonces creo, de verdad, el privilegio de haberlos presentado, de haberlos conocido, de haber adentrado en su obra, ha merecido muchísimo la pena, ¿no? Y os recomiendo de verdad que os acerquéis a sus libros, a sus obras y demás. Mirad, la idea un poco del conversatorio, de la charla, es que a partir de textos un poco más concretos, de libros más concretos, creo que tenéis bastante nexos, bastante puntos concomitantes, asuntos comunes, y aunque a lo mejor me refiera en un primer momento a un libro de Maffei o de Jefferson o de tal, creo que son cosas que de alguna forma podéis responder los tres, ¿no? En ese sentido, claro, la idea de hoy era hablar de la piel, la memoria, el cuerpo, etcétera, ¿no? Estoy pensando, que quiero iniciar con unos personajes de La Santita, del libro de relatos de Maffei. Pienso, por ejemplo, en uno muy interesante, muy intenso, se llamaba Carmen Triguero, y descubro cómo el cuerpo, ¿no? El cuerpo es como un indicativo, un indicio de que algo sucede, de que algo ocurre, algo pasa, ¿no? Y creo que de alguna forma en los tres hay esto, hay una relación entre la forma de ser y el cuerpo, ¿no? Como si el cuerpo de alguna forma fuera el indicativo de un estado de ánimo, de una forma de afrontar el mundo, como si la fisonomía, el físico de cada una fuera también una narración, ¿no? Me gustaría que empezarais los tres un poco con esta idea, si volcáis en el cuerpo la forma de ser de estos personajes. Si quieres empezar, Maffei, con La Santita y con Carmen Triguero y etcétera. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer muchísimo por la invitación. La verdad es que gracias a Eduardo y Casa América y Alex, que vienen a estar también acompañada el día de hoy. Carmen Triguero abrió muy fuertemente sus ojos, ¿no? Esto ocurría, así se llama el cuento. Creo que una de las cosas de las preguntas que me acompañaban al escribir estas ficciones tenían que ver con la idea de el cuerpo como una suerte de infraestructura normativa, occidental, que yo tenía muchísimas ganas de queerizar con C. Entonces, Carmen Triguero no es solo Carmen Triguero, sino su piel y su cuerpo es una extensión de otras pieles y otros cuerpos humanos y no humanos. Digamos, hubo en este relato y en los otros hay un intento, hacer un fuerte ejercicio de experimento con el lenguaje para romper con cierto tipo de binarismos que separan cuerpo de espíritu, por ejemplo, ¿no? Y entonces, o cuerpo de la noción de individuo. Entonces, Carmen Triguero en este cuento no es solo Carmen Triguero, sino que pertenece a una comunidad de comuneras y comuneros, de cangrejitos, de espíritus, de muertos, de el mar, de la mancha de petróleo que está allí, todos son un solo cuerpo, ¿no? Entonces, sí, Carmen Triguero es Carmen Triguero, su cuerpo, pero su cuerpo siempre desborda al personaje, por lo menos esa era la intención, como dinamitar de alguna manera, no sé si, o es por lo menos el ejercicio que intento dinamitar a través de una experimentación con el lenguaje, los binarismos que separan el yo del otro, la otra. Jefferson. Hola, buenas tardes. Perdón por mi español que hablo muy mal. Creo que hablaré un portuñol. Gracias por invitación para el Festival de Literatura Latinoamericana, la Casa América y también ayuda del Consulado brasileño. Una alegría estar aquí con mis compañeros de escritura. Creo que hablar de cuerpos es importantísimo
porque pienso que el cuerpo es un territorio de muchas disputas ideológicas. Es un territorio en que hay una concepción de cuerpo, una concepción occidental de cuerpo, una concepción de identificación de ese cuerpo para la cultura occidental y también para el capitalismo. Identificar un cuerpo es extremadamente importante, porque el capital precisa de una identificación para después ejercer una especie de dominación de este cuerpo. Por eso es importante definir muy bien quién es hombre y quién es mujer, quién es blanco y quién es negro, porque de este modo se puede ejercer una dominación y también un cuerpo que consume, un cuerpo que no tiene deseo íntimo, más deseo de consumo. Pienso también que hay una distinción entre cuerpo y pensamiento, como si las dos cosas fuesen apartadas. Es un pensamiento también occidental. Pienso que el pensamiento, la palabra, pasa pelo cuerpo. Mis personajes hablan también sobre eso, cómo la palabra pasa, el pensamiento pasa por su cuerpo. Entonces, mis personajes son negros, son atravesados pelo prejuicio, pela la violencia. Entonces, es un cuerpo en disputa, un cuerpo en un territorio de disputa ideológicas todo el tiempo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y estoy muy contento de estar acá. Quiero saludar a la comunidad dominicana aquí en Barcelona, que está por acá. 1, 2, 3, 4. Qué importante que estemos acá. Yo pregunté para Fran cómo reconocía a los dominicanos cuando estaba viendo sí, vamos a la calle. Sí. Fuera apuntando. Sí, nosotros en Santo Domingo jugábamos cepillo, que era cuando veíamos los Volkswagen, no sé si pasaba en Latinoamérica. Uno decía cepillo, cepillo, cada vez que veía uno. Y así hacíamos con los dominicanos, a medida que íbamos caminando. Sí, la pregunta es muy densa, porque, imagínate, no entendí muy bien. Pero yo sí me interesa mucho el tema de la identidad, ¿no? El tema de la identidad, que creo que de alguna manera se relaciona con el cuerpo. Y bueno, en el Caribe, que es un sitio, como iba mencionando Jefferson, muy violentado, con una historia fragmentada totalmente, ¿no? Cuerpos desmembrados. Nosotros estamos de alguna manera como tratando de unir esos pedazos y creando ese todo. Entonces muchas de las historias de muchas poblaciones están inéditas porque no se cuentan. Y un poco creo que necesitamos esa literatura que recoja eso y de alguna manera le dé como una voz, ¿no? En mi caso, una de las cosas que me llamaba la atención cuando yo leí eran los personajes, ¿no? De los libros, generalmente, que bueno, ya todo muy trillado, de que blancos, europeos y todo eso. Y que, por ejemplo, en la novela de aventura los malos eran los negros, Edgar Allan Poe, ¿verdad? Son como los más malignos de todos. Entonces, uno crece, ¿verdad? Con todo esos referentes y cómo faltan un poco como esas historias en la literatura. Y creo que bueno, que tal vez un poco lo que uno hace es darle un poco de esas voces. En mi caso, personajes dominicanos que no son muy comunes en la literatura, aunque siento que cada vez aparecen con mayor frecuencia, ¿no?
Entonces, sí, esa parte de la identidad. Hay una cita de Yeats que a mí me gusta mucho, que dice como, estoy buscando el rostro que tenía antes de haber sido hecho, ¿no? O antes de haber nacido. Entonces a mí me gusta mucho esa cita y la pienso en la poesía en términos de identidad, que también yo creo que el lenguaje sirve para construirte, ¿no? Y podemos, de alguna manera, recobramos el pasado, pero lo vamos construyendo hacia el futuro, que realmente quizá no tiene nada que ver con el pasado, pero vamos uniendo esas piezas y es un poco también para tratar de entender eso y para tratar de continuar, ¿no? Tratar de entender lo que vivimos. Entonces, esa idea como del cuerpo y, como te digo de nuevo, de la identidad, de eso que construimos nosotros, sí, es como algo muy pendiente en la literatura y creo que es como fundamental. Entonces, a mí realmente me resulta un poquito como complicado hablar de eso porque es como todo, ¿no? Todo lo que hago, de alguna manera. Sí, y bueno... bueno, sí, no sé, seguimos con otra pregunta. Sí, no, que tengo un poema aquí que quiero leer. Bueno, pues yo aprovecho para saludar a la comunidad extremeña, si está por aquí. Bueno, mirad, hay un poco al hilo de lo que decía ahora Frank, hay algo que me interesa también mucho y es, Frank tiene un verso muy bonito que dice, sientes como el cuerpo está hecho de tiempo. Es decir, el cuerpo es un recordatorio, ¿no? del pasado también, especialmente, diría, el dolor corporal, el dolor físico, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Jefferson, en el padre, que tiene una úlcera de estómago y es siempre un recuerdo de que ese dolor está ahí, ¿no? Me gustaría que nos hablarais un poco, Jefferson, si quieres comenzar, de la relación entre el dolor físico, la violencia, en tu propia escritura, ¿no? ¿En qué medida crees que forma parte como material creativo y demás, ¿no? Yo pensé que las preguntas más difíciles fuesen para los otros. Creo que el dolor es un elemento importante en mis novelas. En Reverso de la piel tengo un personaje, un maestro de literatura negro, que es brutalmente muerto por la policía. Y después su hijo irá a contar su historia. Esa historia también pasa por la narrativa de los dolores de su padre, desde la úlcera, mas también los dolores subjetivas, íntimas, un cuerpo marcado por la violencia material, económica, subjetiva, y muy otras marcas que van construyendo un cuerpo que carrega la memoria de esas marcas a través de sus dolores. Creo que nuestra memoria también va a se construyendo a partir de esas marcas de nuestros dolores. Y también hay algo importante que en nuestra primera infancia no teníamos la memoria. Y esta memoria de la primera infancia son los padres que nos dicen. Es también los dolores que pasamos y que nos recordamos, mas que nuestros padres nos dicen. Tal vez mienten para nosotros, no digo la verdad. Eu digo que quando tinha 4 anos, ustedes caiu e quebrou. Pode ser verdade ou não. Hacer um dolor que não tínhamos, mas é uma narrativa de nossos padres. O corpo também carrega memórias que não tínhamos, mas que nos dizem. No sé si, Mafe, tienes alguna relación también en torno al dolor, violencia. Sí, yo creo que de alguna manera en los personajes de las santitas son todos personajes heridas. Pero bueno, ¿por qué? ¿Sí? Eso, que decía que todos los personajes son personajes que están heridas, ¿no? Que están heridos.
pero yo creo que es que todos estamos heridos, ¿no? O sea, que no... creo que esto se confronta un poco como esta normatividad con cierto discurso normativo, otra vez binario, como lo herido y lo no herido. Yo creo que en realidad todos estamos bastante heridos, ¿no? Y en La Santita, por ejemplo, bueno, el cuento que se llama La Santita, el personaje que es La Santita, es un personaje al cual la asesinan, ¿no? O sea, escuchaba a mis compañeros, claro, cómo no escribir sobre violencia viniendo de los países de los que venimos, ¿no? O sea, como son nuestros contextos. Yo soy ecuatoriana, como ya lo dijiste, entonces, claro, evidentemente, todos los personajes de mi, o sea, todos los personajes de todas las historias son personajes que están, que viven en contextos profundamente violentos por el sistema capitalista, económico, colonial, racista, clasista, heteropatriarcal, homófobo, y entonces todos están cruzados por esta herida. Y entonces, otra cuestión, además, en todas las historias alguien muere, pero digamos, la herida es para quien se queda, ¿no? No tanto para quien muere. Y aquí trabajo mucho con la idea de vida y muerte y de renacimiento, también jugando de alguna manera con las temporalidades, porque hablabas de esto, ¿no? De los cuerpos como archivos de afectos, de memorias, de pasados, presentes y futuros. Y entonces lo que intento también de un modo experimental con el lenguaje es jugar con las temporalidades para de alguna manera observar la herida, quedarse con la herida, pero también como encontrar el lado luminoso, por decir de alguna manera, no encuentro mejores palabras para explicar. Pero hay un trabajo muy fuerte con los cuerpos, el paso del tiempo y las escalas temporales que tienen que, digamos que en las cuales transcurren las distintas historias. Sí, esto creo, sí, lo voy a dejar por así. Añadir algo. Un verso, sientes como el cuerpo está hecho de tiempo, que me parece muy significativo de buena parte de la poesía que te he leído, ¿no? Sí, gracias, gracias, sí. Yo quiero leer un poema. ¿Está bien? Que digan los organizadores, yo no sé. Sí, mira, y yo lo escogí un poco pensando en el tema de la piel, ¿no? Y la memoria y todo eso, y estaba pensando en la relación que tenemos con los tatuajes, ¿no? Que tienen un poco un juego mnemotécnico, yo diría. O sea, son un poco como recuerdo de tener el tiempo y todo eso, y lo tenemos grabado en el cuerpo. Entonces, escribí este poema, se llama Tatuaje. Quiero hacerme un tatuaje. Tengo más de 40 y aún no tengo tatuajes. No quiero morir sin tatuajes. Cada vez que ando en las calles veo tatuajes tribales, calaveras en los hombros. Veo tatuajes de animales tan horribles que se me van las ganas de tatuarme. Y es que imagínense, hacerse un tatuaje y a la semana arrepentirse y lamentarse, o que al tatuarte el nombre de tu novia, a la semana te deje por otro o por otra. Y luego intentar borrártelo con láser, con cremas, con operaciones quirúrgicas y nada. Y he visto gente con el cuerpo lleno de tatuajes deambulando por las playas y me gustaría preguntarles si el primero que se hicieron fue tan malo que se han pasado la vida tatuándose en busca del que les dejara satisfechos el non plus ultra, el tatuaje perfecto. Y ese tatuaje podría ser un verso estupendo, pero una española se tatuó uno de Neruda cuando el chileno estaba de moda, y ahora que pasó de moda y todo el mundo lo odia, nadie la ha vuelto a ver en mangas cortas. Y me gusta que las mujeres se tatúen versos y que al desnudarlas tengamos material de lectura. Y qué sorpresa fuera toparse con mis versos en uno de esos cuerpos, y los peores poetas son quienes se tatúan sus propios versos. Y bueno, el dilema sobre qué tatuarse no me deja dormir, y el tatuador me repite: no lo pienses mucho, solo hazlo y con el tiempo te acostumbrarás del mismo modo que te has acostumbrado a tu barba o a tus lunares. Y me paro frente al espejo y veo mi casta carne sin tatuajes y vislumbro todas las posibilidades de tatuajes
cubriendo cada milímetro del epidermis como si fuese el hombre ilustrado de Ray Bradbury, hasta que apago la luz y desaparecen mi reflejo, mi cuerpo y yo. Eso era como... Bueno, pero viste que me mantuve en el tema, ¿eh? que no me fui. Un poco... ¿Qué? Que me mantuve en el tema. Ah, no, Sí, ahora... sí, como, Sí. que voy a leer un poema. Es una buena respuesta, está muy bien. Y ahora ¿cómo continuamos? ¿Cómo continúo yo? Fantástico poema, felicidades. Sí, no, en serio, ahora va a retomar el hilo. Bueno, luego estaría bien tal vez que Jefferson también leyera, si puede, algún fragmento. No ahora, digo, de aquí a poco. Y Mafe, tal vez que ayer no pudiste venir, quizás sí que estaría muy bien que leyeras algún fragmento de la Santita. Pero volviendo un poco a las preguntas densas, claro, la culpa en parte es vuestra, porque vuestra literatura da, no sé, para reflexionar, para pensar, y uno al final lo que hace es continuar con la escritura una lectura intensa, ¿no? Entonces, culpa vuestra. Me gustaría, también un poco ligado al tema de la mesa de hoy, la piel, la memoria, que nos hablaréis un poco de qué peso le concedéis al pasado. Es decir, creo que hay algo que a los tres os une por completo. Por ejemplo, Mafe a veces es como una especie de memoria milenaria, ancestral, que irrumpe con muchísima fuerza en el presente, ¿no? Los poemas de Frank, lo mismo, es decir, ahí recuerdo, por ejemplo, esas predicciones de Nostradamus, un poema, ¿no? muy, muy bonito que habla sobre esto, otro texto en donde el muchacho en la voz poética le chiva los números de la lotería a su abuelo, es decir, ese pasado tiene mucha importancia. Jefferson, el pasado, el peso del pasado en la otra cara de la piel, tiene muchísima importancia, de tal manera que a veces se confunden los tiempos, pasado, presente, etcétera, ¿no? Me gustaría que nos hablarais un poco de eso, de qué importancia le concedís al pasado en vuestras obras, a la memoria, y si la escritura es un mecanismo tal vez insuficiente para llegar a la abrasadora, ¿no?, plenitud del pasado, ¿no? Puede empezar quien quiera, o leer otro poema, yo qué sé. Es broma, el peso del pasado, lo que queráis. Yo me fui de Ecuador hace 20 años. Entonces, son 20 años de no estar en mi país y eso es mucho. Y en algún momento he sentido como una suerte de desarraigo y de confusión muy fuerte, vital, espiritual, política, racial, de género, de clase. Entonces, hace unos años me conecté con unas ontologías que yo había dejado en el pasado, que son las ontologías justo de este volcán que tengo tatuado aquí, que es el volcán Cotopaxi. Mi abuela y toda mi línea materna vienen de allí, de la zona del Cotopaxi en Ecuador, que son los Andes, la zona rural. Mi abuela tiene 102 años, es Lucinda, vive todavía. Es una persona desde que yo he pasado mucho tiempo, me he criado con mi abuela. Ella habla con los espíritus de las personas, nos contaba historias, ¿no? Cuando yo era niña, no, vino el señor Lanas, timbró la puerta, dijo que tu abuelo tal, y entonces el señor, el espíritu había muerto. Entonces siempre espíritus, me lo contaba, nos lo contaba. Llevaba, digamos, siempre nieta o sobrina de una curandera, la tía Rosita, que curaba el espanto, con ortiga, te curaba pues con yema de huevo cuando te herías, o el quemado, bueno, con muchos conocimientos. Mi abuela tiene un niño Jesús con el cual habla, es como el oráculo de la familia. Si la figura está transparente o blanca, es que vamos a recibir malas noticias. Si está rosadita, es que todo está bien. Distintos santos han curado a mi abuela, el Santo Gregorio en Colombia, en fin, hay como, bueno, todos estos conocimientos de mi abuela han sido tratados como conocimientos salvajes, ignorantes, bárbaros. La antropología los ha tratado como superstición,
como pensamiento mágico, un pensamiento, una epistemología más occidentalizada, ¿no? Que lo que ha tendido es como a expulsar este otro tipo de saberes, de estas ontologías, ¿no? Estos modos de entender la realidad. En esta búsqueda a través de la escritura y también a través, digamos, del arte, entre comillas, durante los últimos años, yo he hecho un viaje a este territorio, al Cotopaxi, a mi abuela y a las comunidades de donde viene mi abuela. Y lo que he hecho es como volver a reconectar con estas ontologías muy fuertemente a través, por ejemplo, con el proyecto de Hangar, ¿no? Que era un proyecto más quizás artístico, entre comillas, a través de la escucha del agua, ¿no? De los ríos, de las cascadas, siguiendo un poco la biografía del agua desde el volcán hasta el Mediterráneo, que está todo conectado. Y lo que me ocurrió es que creo que me inventé mis raíces, de hecho una suerte a través de la ficción de reinvención de mis raíces, recuperando las ontologías andinas de mi abuela. Yo he encontrado allí, digamos, como una suerte de lugar de ontología, es decir, de otras ideas sobre la realidad que cuestionan muy fuertemente estas europeas, ¿no? Tan violentas, tan asumidas como racionales, tan blancas, que además las reproducimos mucho desde la blanquitud y el mestizaje en la zona andina, en Ecuador también. Entonces, el trabajo durante los últimos años ha sido como reconectar, entender e investigar en estas ontologías, entendiendo que hay algo allí, como decía, que pone en crisis un sistema colonial, racista, heteropatriarcal, que tiene sus fisuras. Entonces yo creo que estas son las fisuras, que son pequeñitas, que son las de mi abuelita, pero son en las cuales yo he investigado y en donde yo he plantado mis pequeñas raíces los últimos años, sobre todo a través de la escritura. ¿O qué decir después? Eso todo es muy bueno, muy denso y profundo. Creo que la memoria es siempre una invención y mi personaje, todos los personajes protagonistas son jóvenes, personas que no entienden muy bien su mundo y tienen pocos instrumentos internos para lidiar con la precariedad de la vida. En mi primera novela, El beso en la pared, mi personaje es un niño de 10 años. Después, en mi segunda novela, Estela sin Dios, es una niña de 13 años que cuenta su vida. Y después, en El reverso de la piel, tengo un joven de 22 años que cuenta su vida y vida de su padre. Creo que construir personajes muy jóvenes me recuerda que es muy importante que tenemos coraje, porque los jóvenes tienen mucha coraje. Con lo pasar de los años, tenemos muchos miedos que nos paralizan. Es necesario volver pensar en nuestra infancia, en nuestra juventud. Por eso escribo personajes para me recordar de cuánto es importante la coraje en la vida. En ese sentido, pienso que la invención de la memoria es también un modo de vida, un modo de vivir. Porque, por ejemplo, en El reverso de la piel, su padre, el padre del protagonista, muere y su hijo necesita recordar de su padre, mas también ejercer una especie de invención de su padre. No es más lo padre en vida, es un otro padre. Y eso tiene a ver con a su memoria, la invención de su memoria sobre su padre. Es una nueva relación que se cría con este padre que se fue. Es una forma también afectiva
que se tienen para lidar con la muerte, con o luto. Sí, sí, o sea, la memoria a mí me parece como que el gran tema de la literatura, ¿no? A mí me parece como, puede ser personal o puede ser de una civilización, de un pueblo, ¿no? Y sobre todo cuando tú vas envejeciendo en la vida te das cuenta un poquito de eso, de cómo recobrar todo eso, cómo reconstruir y cómo con la escritura tú vas entendiendo cosas que te sucedieron en tu juventud y de pronto tú lo entiendes a los 45 años, lo que te pasó a los 22. De alguna manera como que esa reconstrucción sirve también como una forma de comprensión, ¿no? Y también una forma de superar ciertas etapas y demás. Entonces, sí, la memoria, yo creo que por lo menos en lo que yo hago, como qué sé yo, proyectos literarios, si quiere decirlo, tanto poético, o la poética puede estar muy determinada por la memoria. O sea, y con esa búsqueda, yo escribí un poema y no, lo voy a leer, porque de verdad, y yo sé que tiene que ver con eso, y aquí, no sé, además estamos hablando de la memoria, y allá trata Rodrigo Fresán, que quienes lo siguen se dan cuenta que he escrito sobre la memoria de una manera tan magistral, entonces no quiero decir tontería. Pero seguro él está de acuerdo que la gran figura de Marcel Proust, ¿no? Como esa búsqueda personal del pasado, tratando de comprender. Yo escribí este poema sobre mi padre, un libro que voy a publicar ahora, y se llama Yaniqueques. Entonces, aquí la comunidad dominicana entiende un poco de qué va. Y dice, Yaniqueques. Cierro los ojos hasta que puedo verlo en la cocina, manipulando el bacalao, la harina, las ollas y la mantequilla para preparar comida cocola, domplines, camarones a la criolla, fungí con pescado, pasteles en hoja, pero sobre todo friendo yaniqueques. Y ahora entiendo que era la forma en que recordaba a sus parientes y podría añadir que eso que las Magdalenas hicieron por Marcel Proust, los yaniqueques lo hacían por mi padre. Y lo veo ahí friendo en la sartén un nuevo yaniqueque y rememorando casas, caras de parientes, fechas, páginas, reyertas, efemérides. Por consiguiente, el vocablo yaniqueque está ligado a mi sangre. Y esas noches de principios de los 90, en que mi padre salía de su biblioteca, donde leía a Max Weber, para entrar en la cocina a freír yaniqueques, y era un modo de superar la crisis que asolaba al país y que llevaba a que muchas familias se fueran a la cama sin nada en la barriga. Pero nosotros teníamos los yaniqueques, esa mezcla de harina, agua y sal, frito todo en aceite, que era así como masticar el vacío. Y entonces no sabía que con esta fritanga proveniente del sur de los Estados Unidos se alimentaban los esclavos. Y me tomó 30 años averiguarlo con los sentidos, cuando caminando por un pueblito del sur de los Estados Unidos, di con un área de food trucks y percibí el olor de los yaniqueques y al igual que el francés Proust, regresé a mi infancia, a la cocina donde mi padre bajo las luces de las velas freía yaniqueques para que no nos fuésemos a la cama sin cenar y hasta alivié un poco, no en el recuerdo, sino caminando entre los food trucks, como un ciego buscando con su olfato el alimento que una vez fue preparado con devoción, humildad y amor. Eso fue para mí. Creo que Jefferson, te voy a hacer una pequeña pregunta y si quieres leer alguna página después y que termine Mafe después. Hay algo que me interesa mucho tuyo, antes de que leas, y es que él, en su libro La otra cara de la pell, emplea una persona gramatical bastante poco frecuente en la literatura, que es la segunda persona, es un tú, ¿no? En algún poema de Frank también lo he encontrado. Me preguntaba qué te aportaba esa segunda persona, qué distancia te generaba con el personaje, si te era más sencillo hablarle de tú, por ejemplo, a ese padre ausente que emplear
no sé, una primera persona más ficcional, una tercera más descriptiva. No sé, ¿te costó mucho decidir llegar a esa segunda persona? ¿Te es más sencillo emplear un tú para hablar del pasado? Sí, fue una escolha desde siempre para esta novela, porque Chris quis escribir una especie de carta a su padre, carta al padre. Es también una carta al lector, es también una convocación al lector para entrar en esta novela, y también es una forma de hacer una especie de pacto con el lector. La narrativa en tercera persona no me gusta mucho, no tengo libros en tercera persona. Fiz investigación personajes, de tipos de personajes. Mis maestros me decían no escriba en primera persona porque no son buenos narradores. Justamente escribí todos los libros en primera persona porque creo que tengo un objetivo de formar lectores. Las narrativas en primera persona y también las segunda persona, tienes una empatía con los lectores. Entonces es intencional que tengo escogido la segunda y la primera persona. ¿Quieres leernos alguna página? Sí. O también puede pasar para Afapar, porque ainda estoy a procurar. Sí. ¿Quieres que? Sí, por favor. Entonces, hay un cuento que se llama Soap Opera Enchaquirada, que es un culebrón, evidentemente. Mi socialización pasa por las telenovelas y los culebrones, como buena latinoamericana. Y este es un culebrón, los enchaquirados. Los enchaquirades son una comunidad de personas no binarias de la zona de Manabí, Ecuador, y lo que hacen es como reivindicar una ancestralidad no binaria. Lo que, digamos, todo el trabajo arqueológico y todo lo que sostienen estas comunidades es que el binarismo es otra violencia colonial, el binarismo de género también. Entonces, en esta soap opera enchaquirada hay muchos cambios o sea, hay un tú, hay una primera persona y hay varias, digamos, distintos usos digamos, y la miró, sí que está, bueno, voy a leer para ver si se entiende un poquito lo que está. Y la miró por última vez, para siempre, jamás, con los ojos más luminosos, más tristes y más agradecidos que ella no le vio nunca, en medio siglo de vida en común, y alcanzó a decirle con último aliento: solo Dios sabe cuánto te quise. Como un coyote que sale de su madriguera, entre las paredes de su garganta se deslizó un escarabajo verde que se escurrió entre sus labios, pintados con una gorda capa roja vaselinada. El coleóptero abandonó su cuerpo, extendió sus alas, flotó hacia el techo de zinc de la casita de caña en la que Leodonto Malá había vivido los últimos años. Desapareció. Bolivia, la gallinita de Píllaro, saltó del borde del marco de la ventana en la que se encontraba. A sus espaldas cayó un aguacero torrencial, una lluvia como de fin de era, una tormenta de rayos interandinos, un chaparrón de truenos incombustibles. Bolivia aterrizó sobre el colchón al que yacía el cadáver de Leodonto Malá, la hermosa enchaquirada. Dio pasos mínimos sobre la sábana húmeda a la que accederían decenas de mosquitos febriles. Con ternura picoteó sus pies delgados, sus rodillas de arcilla, sus testículos de bella durmiente, sus pechos amasados finamente como croissants, los sartales de conchas, las joyas que adornaban su piel de bronce, la nariz prominente, su boca de duraznos, los cabellos largos de Jesús de gran poder.
Leodonto Mala es el último habitante humano de Paraíso. Leodonto Mala ha muerto. Bolivia volvió a observar a Leodón. Bolivia nunca había llorado. Como todas las gallinas de su especie, tenía lagrimales, hígado, corazón, vesícula y tubos bronquiales. Sin embargo, nunca había llorado. En cambio, Leodonto Mala lloraba con frecuencia. Lloraba todo el tiempo. Lloraba tanto que tenía una colección de pañuelos de algodón que guardaba como un tesoro. Cada pañuelo representaba una flor distinta: azucenas, orquídeas, lirios, dientes de león, sábila, peregrina, laurel, bromelia, huachapelí, membrillo de monte. El pañuelo preferido de Bolivia era el que llevaba bordado unas rosas. Tras las rosas, un rabo de nubes 3D definidas con hilo celeste. Y tras las más pequeñas de las nubes, el perfil de un tucán junto a un vaso de chicha de jora. Chicha de jora como tú a veces, piensa Bolivia. Como tú a veces, mi amado enchaquirado, cuando eres trueno y relámpago al mismo tiempo. Ay, gracias. O sea, que no solo se habla como los personajes son no binarios, sino que también se intenta, no sé si se logra a través de este uso, de romper con cierta linealidad, también binarismo, que creo que también reproducimos en el lenguaje. Entonces, el experimento, de alguna manera, en este cuento en concreto es esto, ¿no? Como ir poniendo en juego distintas perspectivas, la de la gallina, la de Leodonto Mala, luego aparece Juan Luis Guerra por ahí, aparece Cristal de la telenovela, aparece el novio de Cristal, y todos, digamos, en distintos, son distintas, desde distintas perspectivas, por lo tanto se utilizan el tú y la primera persona de un modo, digamos, alternado a lo largo de la estructura. Entonces, digamos, ese es son dos capas, ¿no? La capa del tema, los personajes, pero también se busca deconstruir a través de la experimentación en el propio lenguaje, las estructuras también binarias que a veces tendemos a reproducir. Voy a leer la edición en portugués porque este fragmento es una hora en que su padre habla con su hijo, sobre los problemas del prejuicio que su hijo irá enfrentar en la vida. Certa vez, quando eu tinha 9 anos, você me perguntou quem era Deus. Lembro que estava caminhando pela rua, procurando uma sombra para descansar. Estava quente, um calor que não era insuportável, mas que nos incomodava. Então, quando encontramos um banco embaixo de uma árvore, você olhou para algumas pombas que ciscavam por ali, naquela praça mal cuidada, e me perguntou: Pedro, você sabe quem é Deus? Eu não fazia a mínima ideia do que tinha te feito perguntar uma coisa daquelas para um menino de 9 anos. Lembro que recém havia terminado de ler um livro sobre vampiros, lendas e histórias de terror. Então, quando você me perguntou quem era Deus, pensei em dizer: não sei. Acontece que você detestava que eu dissesse não sei. Você dizia: filho, nunca podemos saber de tudo, mas olhe, não responda não sei. No entanto, naquele dia, eu não queria pensar. Estava quente e eu só tinha 9 anos. Mas eu lembrei do meu livro sobre lendas de terror e respondi que Deus era um fantasma que morava no céu. E quando eu disse isso, você me olhou com um certo espanto e vi seu rosto se iluminar com alegria, como se eu tivesse dito a coisa mais importante do mundo. Talvez hoje eu compreenda por que você ficou tão comovido com aquela resposta. Conforme fui crescendo, suas perguntas foram ficando mais complexas. E confesso que, às vezes, eu não queria ser profundo. Eu queria apenas brincar e ser como os outros filhos eram com seus pais. No entanto, agora, eu sei que você estava me preparando. Você sempre dizia que os negros tinham de lutar, pois o mundo branco havia nos tirado quase tudo e que pensar era o que nos restava. É necessário preservar o avesso, você me disse.
preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina o nosso modo de estar no mundo. E por mais que a sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você, de algum modo, tem de preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias, existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos, e são esses afetos que nos mantêm vivos. Lembro que você fazia um grande esforço para ser entendido por mim. Eu era pequeno e talvez não tenha compreendido bem o que você queria me dizer, mas a julgar pela água nos seus olhos, me pareceu importante. Bueno, estamos de acuerdo en que no hay mejor manera de acabar la primera mesa redonda de hoy. Muchísimas gracias. De verdad, son tres monstruos, son tres autores maravillosos. Haberlos conocido, haber conocido su literatura, su universo literario ha sido una experiencia magnífica. Voy a terminar con una cosa. Mirad, hay un microrrelato de Juan José Arreola que me gusta mucho. Dice, la mujer que amé se ha convertido en un fantasma. Yo soy el lugar de sus apariciones. Creo que a estos tres autores también hay que darle las gracias por eso, por conseguir que todos esos fantasmas que uno puede tener, aunque diste mucho, ¿no?, su realidad de la mía, de la de otro, hayan sabido universalizar esos fantasmas y hacer de su literatura un lugar de nuestras apariciones. Felicidades. No digo que seáis unos fantasmas, simplemente digo que gracias por hacernos entender ese mundo del pasado que quizás a veces nos incomoda tanto. Un aplauso muy fuerte para ellos. Antes de continuar, muchas gracias a los cuatro. Antes de continuar, ya saben, hay una mesa después a las 7 inmediatamente y otra a las 8, o sea que nos vamos a estar viendo toda la tarde. Afuera está la librería La Tapeinada, están los libros de los autores y de las autoras que están en el festival, así que de los moderadores también, evidentemente. Dos recordatorios para los que ya son visitantes asiduos al kilómetro, desde el primer año. Ya saben que hay una mesa, la última, que se llama la entrevista a los lectores, que funciona con las preguntas del público. Entonces, están las tarjetas donde ustedes pueden escribir las preguntas para los autores que van a participar en esa mesa. Ahí hay una cajita, ahí las echan y hay una tómbola y esto ya lo saben, ¿vale? Yo ya lo explicaré después, cuando toque. Y hoy por la noche a las 10 en La Contra, en Gracia, es la fiesta del kilómetro, así que nos vemos ahí, lo volveré a recordar más tarde. 2 minutos y empezamos con la siguiente mesa.